Marianne puso la mesa lentamente, colocando los platos de porcelana blanca con un fino borde dorado, regalo de boda de su padre. Le gustaba crear un ambiente especial para los acontecimientos importantes, convirtiendo cada momento significativo en una pequeña celebración. Hoy era un día así. Raúl había sido ascendido a jefe de ventas. De la cocina salía un aroma a pollo asado con romero y patatas. Marianne sacó una botella de vino frío de la nevera y colocó una vela de marfil en el centro de la mesa. Sus dedos se deslizaron sobre el fino mantel, extendiendo pliegues invisibles. Cada detalle tenía que ser perfecto. La puerta principal dio un portazo a las 7 en punto. Raúl nunca llegaba tarde, un rasgo que había convencido a Marianne la primera vez que se conocieron hacía 5 años, cuando ella buscaba un local para su estudio de diseño y él trabajaba como agente inmobiliario. Entonces chocaron en el portal de un viejo edificio del centro de la ciudad. Él había sostenido con gallardía la pesada puerta, le había sonreído y se había ofrecido a mostrarle todas las opciones disponibles. «Cariño, estoy en casa». La voz de Raúl sonó inusualmente fuerte en su acogedor piso. Marianne salió al pasillo y vio cómo su marido se quitaba la chaqueta y se la colgaba de los hombros. Llevaba el pelo oscuro ligeramente despeinado, señal inequívoca de un día ajetreado. Marianne se acercó y besó a su marido en la mejilla. Olía a perfume caro y un poco a tabaco, aunque hacía 2 años que había dejado de fumar. «He preparado tus platos favoritos». Raúl rodeó la cintura de su mujer con el brazo y tiró de ella hacia él. Sus ojos marrones brillaban de emoción. «No sabes cuánto he esperado este ascenso. Ahora tendré mi propio equipo, más oportunidades de demostrar mi valía». Sacó una botella de champán de su maletín. «Esto merece una celebración». Durante la cena, Raúl habló de sus planes para reorganizar el departamento, de las nuevas estrategias de venta que iba a aplicar. Marianne escuchaba, notando cómo se le iluminaban los ojos al mencionar los proyectos futuros. Ese entusiasmo siempre había formado parte de su naturaleza, la capacidad de encenderse con una idea y contagiar su entusiasmo a los que le rodeaban. «¿Cómo te van las cosas en el estudio?», preguntó Raúl poniéndose su segunda ración de patatas. «Esa colección para la exposición de otoño, casi terminada». Marianne tomó un sorbo de vino. «Solo falta ultimar algunos modelos y coordinar los detalles con los organizadores del desfile. Esta vez he decidido alejarme de la paleta habitual. Estoy utilizando colores más profundos y ricos, burdeos, añil, verde oscuro». «Estoy seguro de que quedará impresionante», sonrió Raúl, pero su mirada ya estaba distraída, sus pensamientos claramente de vuelta al trabajo. Sacó su teléfono y consultó rápidamente su correo electrónico. Marianne miraba a su marido por encima de la copa. Últimamente estudiaba su rostro cada vez con más frecuencia, intentando detectar el más mínimo cambio en sus hábitos, en su comportamiento. Algo estaba cambiando sutilmente en su relación, pero no sabía exactamente de qué se trataba. «Mañana hay una reunión importante con inversores». Raúl colgó el teléfono. «Tenemos que preparar una presentación. No te ofendas si me acuesto luego». «Por supuesto». Marianne empezó a recoger la mesa. «Entiendo lo importante que es este trabajo para ti». Esa misma tarde, cuando Raúl se encerró en su despacho con su portátil, Marianne se sentó en su escritorio junto a la ventana. Tenía ante sí los bocetos de la nueva colección, docenas de hojas llenas de bocetos de vestidos, trajes y abrigos. Le gustaba trabajar por las tardes, cuando la ciudad estaba tranquila y podía sumergirse en el proceso creativo. Sus dedos se deslizaban por el papel, haciendo pequeños retoques en las siluetas, añadiendo detalles. El trabajo siempre la ayudaba a abstraerse de los pensamientos ansiosos que últimamente la visitaban cada vez con más frecuencia. Marianne no podía explicar la razón de su ansiedad. Todo parecía ir bien, incluso perfecto.
Su querido marido había sido ascendido, su carrera como diseñadora progresaba adecuadamente, su padre estaba orgulloso de su éxito. La voz apagada de Raúl sonó en la habitación contigua. Estaba otra vez al teléfono. Marianne solo distinguió algunas palabras. Mañana. Arió. Estoy de acuerdo. Su voz sonaba inusualmente suave, casi íntima. Sacudió la cabeza, ahuyentando pensamientos indeseados, y volvió a sus bocetos. Al otro lado de la ventana, el crepúsculo se desvanecía, convirtiendo las siluetas de los edificios en sombras borrosas. Marianne encendió la lámpara de mesa y sacó un cuaderno de bocetos de telas. Sus dedos se deslizaron por las muestras. Seda, terciopelo, lana fina. Cada tela contaba su propia historia, suplicando formar parte de un nuevo atuendo. Cerca de medianoche, oyó a Raúl salir del estudio y dirigirse al dormitorio. Sus pasos eran silenciosos, cuidadosos, como si no quisiera perturbar el silencio de la casa. Marianne miró el reloj y decidió que era hora de terminar su trabajo. Mañana iba a ser un día ajetreado en el estudio. Reuniones con proveedores de telas, pruebas, consultas con costureras. Guardó los bocetos en una carpeta y apagó la lámpara. En el dormitorio, Raúl ya dormía, con la respiración profunda y uniforme. Marianne se deslizó sigilosamente bajo las sábanas, con cuidado de no perturbar su sueño. En la oscuridad, se quedó mirando el techo durante largo rato, escuchando los ruidos nocturnos del piso, el tic-tac del reloj, el susurro de las cortinas, el ruido lejano de coches raros al otro lado de la ventana. El sueño no llegaba. Marianne pensó en el próximo espectáculo, en las nuevas responsabilidades de Raúl, en cómo cambiarían sus vidas con su ascenso. La vaga inquietud que se había instalado en su alma no quería desaparecer. Se puso de lado, contemplando el perfil de su marido dormido a la tenue luz de las farolas que se filtraba por el hueco entre las cortinas. Por la mañana, se despertó con el sonido del despertador de Raúl. Su marido ya se estaba abrochando la camisa, de pie frente al espejo. Sus movimientos eran precisos, medidos, como siempre por la mañana. «Me voy». Raúl se inclinó hacia ella y la besó ligeramente en la frente. «No olvides que esta noche tengo una reunión importante. No me esperes levantada para cenar». Mariana sintió y subió más la manta. Aún le quedaba una hora para levantarse y prepararse para ir al estudio. Cerró los ojos, pero ya no podía dormir. Su mente daba vueltas con pensamientos sobre el día que tenía por delante, sobre el trabajo, sobre la extraña conversación telefónica de Raúl la noche anterior. El estudio de Marianne estaba en un edificio antiguo de techos altos y ventanas enormes. La luz de la mañana inundaba la espaciosa estancia, jugando con los bocetos que colgaban de las paredes y reflejándose en los espejos de los probadores. Le gustaba llegar pronto, antes de que llegara el personal, para poder prepararse tranquilamente para el día que tenía por delante. Marianne se quitó el abrigo y lo colgó en el perchero antiguo de la entrada. Sus tacones repiquetearon en el suelo de madera mientras se dirigía a su escritorio. Dispuso sus bocetos y comprobó por enésima vez cada detalle de la nueva colección. Las telas estaban listas para dentro de 2 horas y por la tarde tenía una cita con un cliente importante. «Buenos días, Marianne». Laura, su ayudante, entró en el estudio con 2 vasos de café. «He cogido tu café con leche favorito con leche de almendras». «Gracias, Laura». Marianne aceptó agradecida el vaso. «¿Te has acordado de cambiar la cita con el fotógrafo para la semana que viene?» «Por supuesto que no. Me confirmó la nueva hora. Y también llamaron del atelier. Las muestras estarán listas a las 3». Marianne asintió y dio un sorbo a su café. No había recibido ningún mensaje de Raúl desde la mañana. Normalmente le enviaba mensajes deseándole un buen día o contándole sus planes para la noche. Pasó el dedo por la pantalla para comprobar si había perdido su llamada. El resto del personal empezó a llegar al estudio. Las costureras se colocaron en sus máquinas.
Los ayudantes dispusieron los materiales y las herramientas. El ruido familiar del trabajo llenó la habitación, distrayéndola de sus pensamientos intrusivos. «Marianne, han llegado las telas». La voz de Laura la sacó de su ensueño. Un mensajero estaba en la puerta cargado con grandes cajas. Marianne se apresuró a comprobar la entrega. Examinó cuidadosamente cada corte, comprobando la calidad de los materiales. Seda italiana, cachemira de la mejor calidad, tweed francés, todo debía estar impecable. De repente sonó el teléfono. Marianne miró la pantalla, esperando ver el nombre de su marido, pero era un número desconocido. Contestó y oyó la voz de una mujer. «Lo siento, creo que me he equivocado de número. Buscaba a Raúl Ordóñez». «Este es el número de su casa», contestó Marianne, sintiendo cómo se le tensaban los músculos de la espalda. «Soy su mujer». «Siento molestarla», desconectó rápidamente la mujer. Marianne se quedó mirando la pantalla apagada del teléfono durante unos segundos. La extraña llamada no salía de su mente. ¿Por qué esa mujer buscaba a Raúl en su antiguo número que hacía tiempo que no usaba? «Marianne, la señora Valdés está aquí», le informó Laura interrumpiendo sus cavilaciones. «Ha llegado un poco antes de la hora acordada». La clienta, una elegante mujer de mediana edad, ya esperaba en el salón. Marianne se obligó a sonreír y centrar su atención en el trabajo. La hora siguiente la pasó discutiendo los detalles de un vestido de noche para un baile benéfico. «Quiero algo especial», dijo la señora Valdés mirando los bocetos. «Algo que resalte mi estatus, pero que no sea chillón». Mariana mostró opciones, explicó el corte, sugirió diferentes tejidos. Sus manos tomaban notas automáticamente en el cuaderno, pero una parte de su mente volvía una y otra vez a la extraña llamada. Cuando la clienta se marchó, intentó volver a llamar a ese número, pero la persona que llamaba no estaba disponible. Marianne sacudió la cabeza, convenciéndose de que estaba dando demasiada importancia a las coincidencias. Después de comer, llegaron las muestras del taller. Marianne examinó meticulosamente cada puntada, cada línea. El trabajo siempre la ayudaba a sobrellevar su ansiedad, pero hoy ni siquiera su tarea favorita le proporcionaba el placer habitual. «Laura, ¿podrías averiguar quién se ha incorporado recientemente al departamento de ventas de la empresa de tu marido?» Como si nada, le preguntó a la asistente. «Claro, tengo un conocido en su oficina. Lo averiguaré». Laura lanzó una atenta mirada a su jefa, pero no dijo nada. Hacia el anochecer, Marianne decidió llamar a Raúl. Tardó mucho en sonar y luego saltó el buzón de voz. Dejó un mensaje corto, intentando que su voz sonara informal. «Hola, cariño. Solo quería saber cómo te había ido en tu importante reunión. Llámame cuando estés libre». El estudio se fue quedando poco a poco más tranquilo a medida que el personal terminaba su trabajo y se iba a casa. Marianne estaba revisando sus correos electrónicos cuando por fin sonó el teléfono. «Lo siento, había una presentación importante». La voz de Raúl sonaba distante, con voces femeninas y risas de fondo. «Hoy llegaré tarde. Tengo que celebrar la finalización con éxito del proyecto con el equipo». «Por supuesto, lo entiendo». Marianne intentó hablar con calma. «¿A qué hora debo esperarte?» «No me esperes levantada. Vete a la cama. Puede que sea tarde». Tras una breve despedida, Marianne se quedó mirando el teléfono durante otro largo rato. En 5 años de matrimonio, Raúl siempre le había avisado con antelación de tales acontecimientos, siempre la había invitado a reunirse con sus colegas. Algo había cambiado sutilmente, y eso la asustaba. Mientras recogía sus cosas, oyó a Laura hablando por teléfono en la habitación contigua. «Sí, así es. Se llama Carla Montero. Dicen que lleva menos de un mes trabajando para ellos, pero ya se ha convertido en la favorita de los jefes». Marianne se quedó helada. El nombre le resultaba familiar, pero no recordaba dónde lo había oído. Tal vez Raúl había mencionado a una nueva empleada.
No lo recordaba. Al salir del estudio, Marianne decidió caminar para despejarse. El aire del atardecer era fresco, con el ligero aroma de los árboles en flor. Caminó por las calles conocidas, observando los escaparates, los transeúntes que volvían a casa, las señales de los coches. Las casas estaban vacías y silenciosas. Marianne encendió las luces de todas las habitaciones, tratando de disipar la opresiva sensación de soledad. En la mesa de la cocina estaba el periódico de la mañana, que Raúl siempre leía durante el desayuno. Hojeó distraídamente las páginas y se detuvo en la sección de sociedad. Una foto de un acto benéfico le llamó la atención. Vio algunas caras conocidas entre los invitados. Abrió las redes sociales para buscar información sobre Carl Montero, pero se interrumpió rápidamente. Era absurdo e indigno buscar al compañero de trabajo de su marido por sospechas infundadas. No fue hasta pasada la medianoche cuando oyó girar la llave en la cerradura. Raúl olía a alcohol y a perfume ajeno. Se dirigió al dormitorio, intentando moverse en silencio pero tropezando con los muebles en la oscuridad. Pasó una semana. Marianne estaba frente al espejo del dormitorio, examinándose las ojeras. Las noches en vela habían dejado huella, a pesar de las caras cremas y bases de maquillaje. Se pasó un peine por el pelo, tratando de darle volumen. Últimamente cuidaba mucho su aspecto, como si tratara de encontrar un defecto en sí misma que pudiera repeler a su marido. Raúl ya se había ido a trabajar. Ahora salía más temprano y regresaba más tarde. Su almohada desprendía el leve aroma de un perfume desconocido. Marianne se inclinó hacia él, aspirando aire, dulzón, con notas de vainilla y almizcle. Nunca había usado un perfume así. En la mesa de la cocina estaba la taza de café sin tocar que había preparado para su marido. Antes siempre desayunaban juntos, hablando de los planes del día. Ahora Raúl decía a menudo que desayunaba en la oficina antes de una reunión importante. El teléfono vibró. Un mensaje de Sofía, su mejor amiga. ¿Puedes quedar conmigo hoy después del trabajo? Tenemos que hablar de algo importante. Marianne tecleó rápidamente una respuesta, aceptando la reunión. Sofía siempre sabía escuchar y dar buenos consejos. Y ahora, más que nunca, Marianne necesitaba a alguien en quien confiar. El estudio estaba en su habitual ajetreo matutino. Laura le entregó una carpeta con documentos. Han llegado las facturas de los proveedores. También ha llamado la empresa de tu marido, confirmando un pedido de trajes de empresa. No recuerdo tal pedido. Frunció el ceño Marianne, hojeando los papeles. Este es nuevo. Carla Montero lo tramitó anoche. Dijo que había discutido todos los detalles con el señor Ordóñez. Marianne sintió que sus hombros se tensaban. Otra vez ese nombre. Envíame los contactos de esta Carla. Quiero discutir los detalles del pedido con ella personalmente. El día se alargó interminablemente. Marianne trabajaba con clientes, revisando bocetos, realizando pruebas, pero una parte de su mente volvía una y otra vez a pensar en su marido. Recordaba pequeñas cosas que no había notado antes, camisas nuevas en su armario, cenas de negocios más frecuentes, pausas extrañas en las conversaciones telefónicas. A las 6 de la tarde quedó con Sofía en un pequeño café cerca del estudio. Su amiga parecía preocupada. «Marí, hay algo que tengo que decirte». Sofía revuelve nerviosa el azúcar de su taza. «Ayer fui a la inauguración de una nueva galería. Había gente de la empresa de Raúl allí». Marianne se quedó helada, sintiendo que se le apretaba el corazón. Le vi con una mujer. Estaban sentados en un rincón del bar y parecían muy cercanos. ¿Qué aspecto tenía? La voz de Marianne sonaba apagada. Morena alta, 30 y pocos. Muy llamativa, con un vestido rojo. Marianne recordó la factura de la tintorería que había encontrado en el bolsillo de la chaqueta de Raúl. Tenía una mancha de carmín rojo. ¿Estás segura de que era él? Absolutamente. Marí, no quería decírtelo hasta estar segura, pero tienes que saberlo. Se sentaron en silencio durante un largo rato.
Sofía cubrió la mano de su amiga con la palma. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, Marianne negó con la cabeza. Puede que solo sea una reunión de negocios. ¿A las 10 de la noche? ¿En un bar? De vuelta en casa, lo primero que hizo Marianne fue revisar el armario de Raúl. Nunca antes había revisado sus cosas, lo consideraba indecoroso. Pero ahora algo más fuerte que el orgullo y el decoro la movía. En el bolsillo de su traje de negocios encontró una tarjeta de visita. Carla Montero, Key Account Manager. En el reverso había un número de teléfono escrito a mano, el mismo que la había llamado hacía una semana. En el cuarto de baño encontró un nuevo frasco de perfume para hombre, no el que le había regalado por su cumpleaños. Al abrir el armario, Marianne vio un paquete de loción de afeitar cara. Raúl nunca había usado esa marca. El ruido de la puerta al abrirse la hizo estremecerse. Volvió a colocar todo en su sitio y salió del cuarto de baño. «Hoy llegas temprano», dijo, intentando que su voz sonara natural. Sí, la última reunión se canceló. Raúl parecía cansado, pero sus ojos estaban inquietos. «Voy a ducharme». Mientras estaba en el baño, sonó su teléfono, que había dejado sobre la mesa del pasillo. Marianne vio el nombre en la pantalla, Carla M. La llamada se interrumpió, y un minuto después llegó un mensaje. Marianne no pudo leerlo. El teléfono estaba protegido con contraseña. Durante la cena, Raúl se mostró inusualmente silencioso. Apenas tocaba la comida y no paraba de mirar el teléfono. «¿Qué tal el día?», preguntó Marianne, observando su reacción. «Normal. Mucho trabajo con nuevos clientes», dijo dando un sorbo a su vino. «Por cierto, he encargado ropa corporativa para la empresa. Nuestro nuevo gerente debía ponerse en contacto con el estudio». «Sí, Carla Montero», pronunció Marianne el nombre con claridad, observando la expresión de su rostro. Estaba a punto de discutir los detalles con ella. Raúl se paralizó un momento, pero se recompuso rápidamente. «Es una excelente profesional. Estoy seguro de que encontraréis puntos en común». «¿Cuándo se incorporó a la empresa?» «Hace un mes. Escuche, estoy muy cansado. Hablemos de asuntos de trabajo en otro momento, ¿vale?» Esa misma noche, tumbada en la cama, Marianne oyó a Raúl hablando tranquilamente por teléfono en el estudio. Apenas se oía su voz, pero ella captó las suaves entonaciones, las risas, las pausas. Era la forma en que solía hablarle. Por la mañana encontró en el bolsillo de su chaqueta el recibo de un restaurante. Cena para 2, vino caro, postre. La cita era ayer. Eran las 10:30 de la noche. Esa misma noche le dijo que la cita se había cancelado. En el estudio, Marianne no podía concentrarse en su trabajo. Revisaba mecánicamente los bocetos, respondía a las preguntas del personal, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a las pruebas que se habían acumulado en los últimos días. «Marianne, ¿estás bien?». La voz preocupada de Laura la sacó de su aturdimiento. «Estás muy pálida». «Sí, solo cansada», intentó sonreír. «Tráeme una taza de café fuerte, por favor». Por la noche, Raúl llamó para decir que llegaría tarde otra vez. Su voz sonaba culpable, pero Marianne ya no creía en la culpa. Se sentó en el oscuro piso, repasando mentalmente los acontecimientos de las últimas semanas, todos los pequeños detalles que formaban un cuadro terrible. Su teléfono vibró. Un mensaje de Sofía. «¿Cómo estás? ¿Por qué no vienes a verme?». Marianne no contestó. No estaba preparada para hablar de ello, para decir sus sospechas en voz alta. Eso las haría demasiado reales. El fin de semana estaba nublado. Marianne estaba sentada en el estudio, ultimando los últimos detalles de la colección, cuando sonó el teléfono. El desconocido número del Hospital de San Carlos la hizo desconfiar. «Señora Ordóñez, soy el doctor Méndez. Su padre ha ingresado con un infarto agudo de miocardio».
Las palabras del médico llegaron a través de la columna de agua. Mariana apretó el teléfono, con los nudillos blancos por la tensión. ¿Cómo está? Le temblaba la voz. Su estado es de estable a grave. Estamos haciendo todo lo que podemos, pero será mejor que vengas. Marianne se levantó de un salto, dejando caer las carpetas de bocetos. Las hojas de colores se esparcieron por el suelo, pero ella ni siquiera se dio cuenta. Con manos temblorosas marcó el número de Raúl, no disponible. ¡Laura! Su voz se entrecorta. Cancela todas las citas. Mi padre está en el hospital. El trayecto hasta el hospital se alargó hasta el infinito. El taxista dio vueltas por las estrechas calles del centro histórico y Marianne se mordió el labio, mirando los números de los semáforos que avanzaban lentamente. En su cabeza se agolpaban retazos de la conversación de la mañana con su padre, que se quejaba de cansancio pero no le hacía caso. Su padre está en cuidados intensivos, le dijo una enfermera mayor de ojos amables que la guiaba por un largo pasillo. Ahora no puede verle, pero el horario de visitas empieza dentro de una hora. Marianne se hundió en una silla de plástico duro en el pasillo. Médicos, enfermeras y pacientes en camillas corrían de un lado a otro. Los sonidos del hospital, el pitido de los instrumentos, el susurro de los pasos, las conversaciones amortiguadas se fundían en un zumbido monótono. Volví a marcar el número de Raúl. Esta vez contestó. Lo siento, estaba reunido. ¿Qué ha pasado? Papá está en el hospital. Un infarto. Una pausa. Lo siento, pero hoy hay una negociación importante. No podré ir. Manténme informado. Pitidos cortos. Marianne se quedó mirando la pantalla descolorida del teléfono. Hace un año Raúl lo habría dejado todo y habría corrido a apoyarla. Se le saltaron las lágrimas. La hora de las visitas llegó inesperadamente. La enfermera la ayudó a ponerse los cubrezapatos, la bata y la mascarilla. «Solo 15 minutos», le advirtió. «No le preocupes». Papá yacía allí, enredado entre cables y tubos. Su cuerpo grande y fuerte parecía indefenso en la cama del hospital. Los monitores mostraban el ritmo de su corazón. Irregular, intermitente. «Papá». Marianne le cogió suavemente la mano. La piel estaba seca y caliente. Eduardo abrió los ojos. «¿Princesa? No deberías haber venido. Es solo un pequeño fallo. No debes hablar». Ella ajustó la almohada. «Solo descansa». «Tonterías. Mañana estaré en casa», tosió, intentando incorporarse. «Por favor, quédese quieto». Marianne observaba ansiosa los números que rebotaban en el monitor. Una enfermera se asomó a la habitación. «Se acabó el tiempo». «Volveré mañana por la mañana». Marianne besó la frente de su padre. «Coge fuerzas». El doctor Méndez se reunió con ella en el pasillo. «Tenemos que hablar». Su despacho olía a café y tabaco. El doctor hojeó unos papeles durante un buen rato antes de hablar. «El estado de su padre es más grave de lo que pensábamos. Ha tenido un infarto masivo. Hay complicaciones. Habrá que operar». Marianne se agarró a los reposabrazos de la silla. «¿Cuándo?» «En cuanto estabilicemos el estado. 2 o 3 días. Debes estar preparada para una variedad de resultados». Ella asintió, sin confiar en su voz. Marianne volvió a casa pasada la medianoche. El piso la recibió con oscuridad y silencio. Raúl se había ido, otra vez tarde al trabajo. Sobre la mesa de la cocina había una nota. «No me esperes levantada, me voy a dormir a casa de una amiga, acabaremos el proyecto tarde». Ella calentó mecánicamente el café frío sin probarlo. Las palabras del médico, las cifras de los monitores, el rostro pálido de su padre daban vueltas en su cabeza. Por la mañana, Marianne se despertó con el despertador sonando en el sofá deshecho. No se atrevía a tumbarse en la cama matrimonial. Se lavó la cara y se puso el primer vestido que encontró. En el hospital se encontró con malas noticias. Durante la noche, su padre había sufrido un segundo ataque. Lo trasladaron a la unidad de cuidados intensivos. La cirugía es demasiado arriesgada en su estado.
dijo el doctor Méndez con cara de cansancio. Le estabilizaremos con medicación. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla interminable. Marianne prácticamente vivía en el hospital, del que solo salía para ducharse y cambiarse de ropa. Sofía le llevaba comida y ropa limpia, pero apenas podía comer. Raúl solo apareció una vez, se dejó caer durante 15 minutos, pisó torpemente junto a la cama de su suegro y se marchó diciendo que tenía una reunión importante. Olía al perfume de Carla. Al tercer día, mi padre empeoró. Lo conectaron a un respirador. Marianne permaneció sentada a su lado durante horas, sosteniendo su mano flácida y contemplando su rostro demacrado. «Háblale», le aconsejó la anciana enfermera. «Puede oírte». Y Marianne habló. De su infancia, de la primera bicicleta que él le había regalado, de cómo le había enseñado a patinar, de los vestidos que le había cosido su madre. Recordaba las vacaciones en familia, los viajes juntos, las comidas de los domingos en el jardín de su antigua casa. Entre visita y visita, deambulaba por los pasillos del hospital observando a otros visitantes, mujeres que lloraban, hombres confusos, niños callados. De vez en cuando telefoneaba al estudio. Laura la mantenía al corriente de los asuntos del trabajo, pero ahora todo parecía tan distante y sin importancia. Al quinto día, hacia las 3 de la mañana, los instrumentos de la habitación de su padre empezaron a pitar. Los médicos vinieron corriendo. Marianne fue empujada al pasillo. Se quedó con la frente apoyada en la fría pared, rezando en silencio a todos los dioses que conocía. 40 minutos después, salió el doctor Méndez. En su rostro se leía claramente sin palabras. «Lo siento», dijo, bajando los ojos. «Hicimos todo lo que pudimos». Marianne no lloró. Mecánicamente firmó unos papeles, telefonió a la funeraria, respondió a las preguntas del personal médico. Había un vacío en su interior. Sofía la llevó a casa. Una amiga quiso quedarse, pero Marianne se negó. «Necesito estar sola». El piso estaba oscuro y vacío. En el contestador 3 mensajes de Raúl. «Lo siento, negociaciones importantes. Intentaré ir mañana. Aguanta». Marianne se sentó en la silla de su padre, vieja y destartalada, con el asiento levantado. Tenía su olor, una mezcla de tabaco, colonia y el cuero de las encuadernaciones que tanto le gustaban. Ahora esa silla estaría fuera de su vida. Tampoco las llamadas matutinas preguntando «¿Cómo estás, princesa?». Los almuerzos de los domingos, largas conversaciones sobre la vida y el amor. Los primeros rayos del alba la encontraron en la misma postura. Tenía los ojos secos. Las lágrimas llegarían más tarde cuando se le pasara el primer estupor. Por el momento, solo había vacío en su interior y el timbre silencioso y monótono de los monitores del hospital, grabado para siempre en su memoria. La mañana gris traía consigo una fina lluvia que tamborileaba sobre el tejado de la iglesia de San Francisco. Marianne estaba en la entrada, ajustándose a máquina su vestido negro. Sofía sostenía un paraguas sobre ella, protegiéndola cuidadosamente de la lluvia. La gente llegaba en pequeños grupos, amigos de su padre, socios, parientes lejanos. Raúl apareció en el último momento, poco antes de que comenzara el servicio. Su estricto traje negro estaba impecable, pero su corbata estaba un poco torcida. Se colocó junto a su esposa, rodeándole torpemente los hombros con el brazo. Su camisa desprendía el leve aroma de un perfume femenino desconocido. La iglesia se fue llenando de gente y de susurros de condolencia. Marianne asintió mecánicamente en respuesta a las palabras de apoyo, sin escuchar su significado. Su mirada estaba fija en el ataúd, cubierto de lirios blancos, las flores favoritas de su padre. El sacerdote comenzó el oficio. Su voz resonó en las altas bóvedas, mezclándose con los silenciosos sollozos de los presentes. Marianne permaneció inmóvil, sin derramar una lágrima. Todo lo que estaba ocurriendo le parecía un mal sueño del que estaba a punto de despertar. «Lo estás haciendo bien», susurró Raúl,
pero no había simpatía sincera en su voz, solo impaciencia. Después de la misa, la procesión se dirigió al cementerio. La lluvia se intensificó, convirtiendo el suelo en un lodazal. Los paraguas se balanceaban sobre las cabezas de los congregados como flores negras. Marianne vio cómo bajaban el ataúd, y una parte de su alma pareció enterrarse con él. Raúl no dejaba de mirar su teléfono, dando golpecitos nerviosos con el pie. Una vez terminada la ceremonia, se inclinó hacia su mujer. «Tengo que ir enseguida a la oficina. ¿Puedes encargarte tú?» Marianne ni siquiera giró la cabeza. Sofía, que estaba cerca, lanzó una mirada apenada a Raúl. «Me quedaré con ella». Por la noche, los seres queridos se reunieron en casa de su padre. Sofía organizó una cena conmemorativa, con comida y bebida. Marianne se sentó a la cabecera de la mesa, donde siempre se sentaba su padre, y escuchó historias sobre él. Divertidas, conmovedoras, tristes. ¿Recuerdas cómo Eduardo organizó aquel acto benéfico? El anciano socio de papá se secó los ojos con un pañuelo. Recaudó una cantidad increíble de dinero para el hospital infantil. Siempre supo unir a la gente, añadió otro invitado, y nunca se negó a ayudar. Marianne miró su vaso sin tocar en silencio. Cada recuerdo era como una puñalada en el corazón. Raúl no regresó, enviando el mensaje de que una reunión importante se había retrasado. A la mañana siguiente, Álvaro Montes, el abogado de la familia de su padre, llamó. «Señora Ordóñez, tenemos que vernos. Es sobre el testamento de su padre». La reunión se fijó para 2 días después en el despacho del abogado. Mariana acudió sola. Raúl estaba otra vez demasiado ocupado. El despacho de Montes era de madera oscura, con diplomas y fotografías adornando las paredes. En una de ellas, Marianne se reconocía de niña, en brazos de su padre. «Siéntese», Montes le señaló un sillón de cuero. «En primer lugar, acepte mi más sentido pésame. Su padre no solo era un cliente, sino un buen amigo». Sacó una carpeta de archivos. Eduardo hizo los últimos cambios en el testamento hace 6 meses. Fue muy meticuloso. Mariana escuchó cómo el abogado leía en voz alta las cláusulas del testamento. Una casa en un barrio lujoso de la ciudad, cuentas en varios bancos, acciones de la empresa, todo sería para ella, la única heredera. «El total de los bienes es de unos 5 millones de pesos», le tendió Montes los documentos. «Aquí están todos los estados de cuenta y los detalles». Papá nunca hablaba de esas sumas. Mariana hojeó los papeles. «Era un hombre muy prudente y muy cariñoso contigo». El abogado guardó silencio. «Hay una cosa más, una carta personal para ti». El sobre estaba cerrado. La letra de su padre era firme, segura. Marianne metió la carta en el bolso, incapaz de leerla ahora. Al salir de la oficina, vagó por las calles durante largo rato. La carta quemaba su bolso, pero no se atrevía a abrirla. Era el último mensaje de su padre, las últimas palabras que recibiría de él. En casa, Raúl la esperaba. Estaba sentado en la cocina, golpeando nerviosamente la mesa con los dedos. «¿Qué tal la reunión?» «Bien». Marianne se sirvió un poco de agua. «¿Y qué hay en el testamento?» Su voz sonó excesivamente interesada. «Me lo dejó todo a mí». Raúl se quedó helado. «¿Todo? ¿La casa y el dinero?» «Sí». «Qué bien». Se levantó de un salto abrazándola. «Sabes, estaba a punto de discutir una idea de negocio. Con estos fondos podríamos...» Marianne se apartó. «Ahora no. Pero es una gran oportunidad. Llevo mucho tiempo pensando en montar mi propia empresa. Con tu dinero...» «He dicho que ahora no», se le heló la voz. Raúl frunció el ceño. «Claro que estás disgustada, pero tenemos que pensar en el futuro, en nuestras posibilidades». «Mis posibilidades», corrigió Marianne. «Esta es mi herencia. Somos familia. Lo que es tuyo es mío», intentó cogerle la mano. Marianne apartó la palma de un tirón. «Necesito estar sola».
En el dormitorio sacó por fin la carta. Sus manos temblaron al abrir el sobre. Mi querida princesa, si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy. No estés tan triste. He vivido una buena vida y estoy orgullosa de cada momento, sobre todo de ti. No te lo dejo todo porque seas mi única hija. He visto lo duro que trabajas, cómo desarrollas tu talento. Has heredado las mejores cualidades de tu madre: determinación, honestidad, amor. Pero también veo cosas de las que quizá aún no te hayas dado cuenta. Cuídate y ten cuidado con los que te rodean. No es oro todo lo que reluce. Recuerda que eres fuerte, más fuerte de lo que crees que eres. Y yo siempre estaré ahí para ti, aunque no puedas verme. Con amor, tu papá. Marianne apretó la carta contra su pecho. Las últimas palabras de su padre eran una advertencia. Él siempre veía a través de la gente, veía cosas que ella se negaba a notar. Los pasos de Raúl sonaron al otro lado de la puerta del dormitorio. Estaba al teléfono otra vez, bajando la voz. Sí, se lo he dejado todo a su... Por supuesto encontraré la manera. Ten paciencia un rato, amor mío. Marianne cerró los ojos. La carta de su padre era como un último regalo, no solo un regalo material, sino también un regalo de perspicacia. Ahora sabía exactamente qué hacer. Había pasado una semana desde el anuncio del testamento. Raúl había pasado de su ostensible simpatía a una impaciencia mal disimulada. Todas las noches entablaba conversación sobre dinero, sobre perspectivas, sobre sus grandes planes. Piénsalo, decía, paseándose por el salón. Tener tu propio negocio es nuestro sueño común. Tú puedes ampliar el estudio, yo montaré una consultoría, crearemos un imperio. Marianne estaba sentada en el sofá, revisando distraídamente muestras de telas para una nueva colección. Tras la muerte de su padre, el trabajo había sido su única salvación para no hundirse en el abismo del dolor. Aún no estoy preparada para tomar esas decisiones, intentó decir con calma. Ha pasado muy poco tiempo, pero el mercado no esperará. Raúl se dio la vuelta bruscamente. Tengo grandes contactos, ofertas lucrativas. Tenemos que actuar ya. Su insistencia era aterradora. Un brillo febril apareció en sus ojos. Sus movimientos se volvieron bruscos, espasmódicos. No paraba de mirar el teléfono y se estremecía ante cada mensaje. Una mañana, Marianne encontró sobre la mesa impresiones de planes de negocio, gráficos de beneficios, listas de socios potenciales. Raúl había dejado una nota. Echa un vistazo. Este es nuestro futuro. En el estudio, intentó concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos eran confusos. Laura trajo el correo. Entre los sobres vio una carta del banco de su padre. Señora Ordóñez, arrugó Laura junto al escritorio. Siento importunarla, pero ayer vi a su marido en el restaurante. No estaba solo. Marianne levantó la vista. ¿Con quién? Con esa mujer de su oficina, Carla Montero. Estaban sentados en la esquina más alejada y él la llevaba de la mano. El silencio resonó en sus oídos. Marianne abrió lentamente la carta del banco, un aviso de un intento de acceder a la cuenta de su padre. Alguien intentaba obtener información utilizando sus datos personales. Por la noche, Raúl regresó tarde. Olía a vino y al familiar perfume de vainilla. Sin mirar a su mujer, se dirigió al estudio y se encerró allí con el teléfono. Sí, lo he intentado. No, no acepta. Ten un poco de paciencia, encontraré la manera. Estaremos juntos, lo prometo. A través de la puerta se filtraban retazos de conversación. Marianne estaba de pie en el pasillo, con el anuncio del banco entre las manos. Todo palidecía en su interior. Los días siguientes se convirtieron en una guerra silenciosa. Raúl era cada vez más agresivo en sus exigencias. Podía pasarse horas hablando de perspectivas, agitando los brazos y construyendo castillos en el aire. «Es que no lo entiendes», gritó cuando Marianne volvió a negarse a firmar los papeles. «Es la oportunidad de tu vida. ¿Por qué eres tan egoísta?»
Porque es el dinero de mi padre, mantuvo la voz uniforme, y no voy a arriesgarlo. Tu padre está muerto. Las palabras golpearon como una bofetada en la cara. Y yo estoy aquí, vivo. Soy tu marido. ¿O lo has olvidado? Marianne salió de la habitación en silencio. En el dormitorio sacó la carta de su padre, releyendo las líneas familiares. Cuídate y ten cuidado con los que te rodean. El viernes tenía una importante reunión con sus proveedores que se había salido de madre. Decidió volver pronto a casa para trabajar en sus bocetos en silencio. Abrió la puerta en silencio, una costumbre que había adquirido últimamente. Se oyeron ruidos procedentes del dormitorio, risas silenciosas, susurros, el crujido de la cama. Marianne se quedó paralizada en el pasillo. El tiempo se detuvo, se estiró como el caucho. Cariño, ¿cuándo vas a resolver por fin este asunto del dinero? La voz de la mujer era dulce, persistente. Ya podríamos estar en Europa. Pronto, amor. La voz de Raúl ronca de pasión. Ella va a romper. No tiene elección. Marianne empujó la puerta. En la penumbra del dormitorio los vio, los cuerpos entrelazados en la cama conyugal. Carla Montero, a medio vestir, con el pelo revuelto. Raúl, congelado como una estatua. ¡Jesús! Carla intentó cubrirse con la sábana. «Marianne». Raúl se levantó de un salto, tirando frenéticamente de sus pantalones. «Puedo explicarlo. No te molestes». Su voz sonó sorprendentemente tranquila. Todo en su interior había muerto, dejando solo el vacío. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. Detrás de ella se oían pasos apresurados, el ruido de cosas que se caían, maldiciones reprimidas. «Espera». Raúl la agarró del brazo. «Hablemos». Marianne le apartó la mano. «¿Sobre qué? ¿Sobre cómo planeabas quedarte con el dinero de mi padre? ¿O sobre cómo te follaste a tu secretaria en mi cama?» «No lo entiendes». Intentó bloquearle el paso. «Lo entiendo perfectamente». Ella le apartó de un empujón. «Sal de mi casa. Esta es nuestra casa». «No, esta es mi casa. Y no volverás a cruzar su umbral». En el pasillo, cogió su bolso y las llaves del coche. Carla se asomó al dormitorio, cerrando los puños en la sábana. «Raúl, no dejes que se vaya. El dinero». La puerta principal se cerró de golpe. Marianne bajó corriendo las escaleras, tropezando a cada paso. La sangre le latía en los oídos, manchas rojas flotaban delante de sus ojos. El coche no arrancó enseguida. Le temblaban tanto los dedos que no pudo meter la llave en el contacto. El teléfono sonaba. Raúl intentaba localizarla. Siguió conduciendo, incapaz de ver la carretera. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no se dio cuenta. Todas las señales estaban ahí, las llamadas extrañas, el perfume nuevo, los retrasos en el trabajo. Pero no quería verlas. Sofía abrió la puerta de inmediato como si hubiera estado esperando. «Dios mío, ¿qué pasa?» Marianne se derrumbó en los brazos de su amiga. Las palabras se le atascaban en la garganta, convirtiéndose en sollozos. «Shh, shh». Sofía le acarició la espalda. «Estás a salvo. Estoy aquí para ti». Por la mañana llamó al banco para bloquear todas las cuentas y cambiar los códigos de acceso. Luego se puso en contacto con un abogado. El papeleo para proteger sus bienes debía hacerse de inmediato. «No recibirá ni un peso», le dijo a su reflejo en el espejo del baño. La mujer que la miraba desde allí le parecía desconocida, pálida, con los ojos inflamados, pero con una mirada firme y decidida. El piso de Sofía se convirtió en una isla de paz salvadora para Marianne. Su amiga vivía en una casa antigua de techos altos y enormes puertas de madera. Grandes ventanales daban a un tranquilo patio donde crecían naranjos. Por las mañanas, su aroma llenaba las habitaciones, mezclándose con el olor del café recién hecho. Sofía había convertido el dormitorio de invitados en un refugio para su amiga. Paredes claras, almohadas suaves, una alfombra mullida.
Todo estaba dispuesto para la calma y la relajación, pero Marianne apenas dormía. Por la noche permanecía inmóvil, mirando al techo y repasando mentalmente los acontecimientos de los últimos meses. «Tienes que comer». Sofía le puso delante platos de comida que no había tocado. «¿Y quizá deberías tomarte un tiempo libre en el estudio?» Marianne negó con la cabeza. «El trabajo es lo único que me mantiene a flote». Raúl seguía atacándola con llamadas desde distintos números. De vez en cuando llamaba Carla, con amenazas o intentos de manipulación. Marianne aprendió a reconocer los números desconocidos y simplemente no contestaba. Una mañana encontró un sobre bajo la puerta del piso de Sofía. Dentro había papeles de divorcio redactados de modo que Raúl recibiría la mitad de todos los bienes, incluida la herencia. Adjunta a los papeles había una nota. «Fírmalo amistosamente. No querrás que todo el mundo sepa cómo eres en realidad». Sofía, al ver los papeles, se puso furiosa. «¿Se ha vuelto completamente loco? ¿Cree que puede intimidarte?» «Siempre ha sido un manipulador». Marianne rompió los papeles. Simplemente no quería verlo. De vuelta al estudio, el trabajo siguió como siempre. Marianne se sumergió en la preparación de la nueva colección con una especie de tenacidad desesperada. Pasaba largas horas trabajando en bocetos, seleccionando tejidos, discutiendo detalles con los sastres. Por la noche, cuando volvió al piso de Sofía, encontró a su amiga preparando la cena. El olor a paella casera llenaba la cocina. «Deberías comer bien». Sofía le puso un plato delante. «Y no aceptaré un no por respuesta». Estaban sentadas en la pequeña y acogedora cocina cuando sonó el teléfono. Marianne se tensó como de costumbre, pero el número no le resultaba familiar, no era uno de los que utilizaba Raúl. «¿Diga?» «Marianne, soy el tío Ramón». La voz de su tío, que hacía años que no oía, era exactamente la misma, profunda, segura. El hermano de su padre vivía en otra ciudad, ocupado en sus propios asuntos, pero siempre habían estado muy unidos. «Tío Ramón, no tuve la oportunidad de contarte lo de papá». «Lo sé, cariño. Siento no haber podido ir al entierro. Estaba en Europa y volví ayer. ¿Cómo lo llevas?» Su genuina preocupación reventó la presa. Marianne rompió a llorar, permitiéndose ser débil por primera vez en muchos días. Entre lágrimas le contó todo: la traición de Raúl, sus intentos de apoderarse de la herencia, sus amenazas y manipulaciones. Su tío la escuchó en silencio, solo de vez en cuando le hacía preguntas aclaratorias. Cuando terminó, se produjo una fuerte pausa en el auricular. «Así que este cabrón decidió hacerse con el dinero de mi hermano». La voz de Ramón se volvió dura. «Y utilizó a mi sobrina». «No sé qué hacer», admitió Marianne. «No me deja en paz». «Escúchame con atención, niña. No te preocupes por nada ahora. Ven a verme dentro de 2 días. Sé cómo resolver este problema». «Pero el estudio. Tómate una semana de vacaciones. Necesitas cambiar de aires. Y le prometí a tu padre que cuidaría de ti y cumpliré esa promesa». Tras la conversación, Marianne se sintió extrañamente aliviada. Por primera vez en mucho tiempo había esperanza. «Tu tío tiene razón», Sofía sirvió té de hierbas. «Deberías irte, y yo vigilaré el estudio. No puedo huir para siempre». «Esto no es huir, es una retirada estratégica», sonrió Sofía. «Además, tu tío Ramón es un hombre poderoso. Si alguien puede poner a Raúl en su sitio, es él». Aquella noche Marianne durmió tranquila por primera vez en muchos días. Soñó con su padre, sentado en su sillón favorito y sonriendo como si supiera algo importante. Por la mañana fue al estudio a organizar su ausencia. Laura había recibido instrucciones detalladas y se había avisado a los clientes de un ligero retraso. «Me las arreglaré», le aseguró su ayudante. «Tú solo vuelve». En el banco, Marianne dispuso protecciones adicionales para la cuenta. La abogada preparó documentos para bloquear cualquier intento de Raúl de acceder a la herencia.
Cuando regresó a casa de Sofía, encontró bajo la puerta un ramo de rosas blancas, las flores favoritas de Carla. Adjunto al ramo había una nota. «Te arrepentirás. Igual conseguimos lo que queremos». Sofía tiró las flores. «Truco barato. Intentan asustarte». «Ya no tengo miedo». Marianne rompió la nota. «Papá no solo me dejó dinero, me dejó su poder». Esa noche, Sofía insistió en cenar en el restaurante El Carmen, un antiguo establecimiento de estilo colonial conocido por su buena cocina. Las sólidas puertas de madera, las vidrieras y las velas titilantes creaban una atmósfera especial de lujo e intimidad. «Necesitas distraerte antes de tu viaje», dijo Sofía mientras se acomodaban en una mesa al fondo del local. «Y en este sitio sirven el mejor ceviche de la ciudad». Marianne estudió distraídamente el menú, tratando de concentrarse en los nombres de los platos. Apenas había comido en los últimos días, a base de café y nervios. Sofía tenía razón. Necesitaba reponer fuerzas antes de reunirse con su tío. El camarero trajo una botella de vino blanco y una cesta de pan fresco. Sofía sirvió el vino en copas. Por un nuevo comienzo. Marianne probó el vino, saboreando su ligera acidez. La suave luz de las antiguas lámparas de araña se reflejaba en las copas de cristal, creando caprichosas sombras sobre el mantel blanco como la nieve. «Háblame de tu nueva colección», intentó Sofía entablar conversación con su amiga. «Laura dice que los diseños son increíbles. Esta vez he utilizado colores más oscuros». Marianne empezó a hablar de la obra, pero de repente titubeó. La puerta del restaurante se abrió de golpe. En el umbral estaba Raúl, y a su lado Carla, con un ajustado vestido rojo. Se dirigieron directamente a la mesa de Marianne. ¡Qué encuentro tan inesperado! La voz de Raúl resumaba falsa amabilidad. Sus ojos brillaban febrilmente. «No pensé que te encontraría aquí, querida». Sofía se tensó al instante. «No eres bienvenida aquí. Vete». «Oh, pero acabamos de llegar», sonrió Carla, mostrando sus dientes perfectos. «Y hay algo que tenemos que discutir». Raúl acercó sin contemplaciones una silla y se sentó a su mesa. Carla se acomodó a su lado, metiendo la pierna por encima del pie. Su vestido rojo parecía una mancha chillona en la elegancia apagada del restaurante. «Marianne, me estás evitando», se adelantó Raúl. «No es decente. Al fin y al cabo, seguimos siendo marido y mujer». «Ya no». La voz de Marianne sonó plana. «Eres tú quien lo ha estropeado todo». «Vamos», intervino Carla. «Arreglemos esto a la manera adulta. Firma los papeles, entrega la mitad de la herencia y separémonos pacíficamente». Varios comensales de las mesas vecinas empezaron a darse la vuelta, atraídos por la conversación. Sofía intentó llamar a un camarero, pero Raúl agarró a Marianne del brazo. «No irás a ninguna parte hasta que resolvamos este asunto». «Déjame ir», intentó hablar Marianne en voz baja. «Solo estás empeorando las cosas». «¿Peor?», se rió. «¿Cuánto peor? Has arruinado todos mis planes. He estado trabajando en este acuerdo durante meses. Todo estaba listo. Inversores, socios, contratos. Solo faltaba conseguir el capital inicial. Mi dinero». Marianne apartó la mano. «El dinero de mi padre». «¿Tu padre?». Raúl levantó la voz. «Sí, siempre me menospreció. Pensaba que no era lo bastante buena para su preciosa hija, pero yo se lo demostraría, construiría un imperio». «¿Con dinero robado?». Sofía se puso de pie. «Las dos sois patéticas». Carla se volvió hacia ella bruscamente. «Métete en tus asuntos. Esto es entre tú y yo». El maitre se acercó a la mesa. «Caballeros, por favor, silencio. Están molestando a los demás comensales». «Oh, acabamos de empezar». Raúl sacó una carpeta de su maletín y la arrojó sobre la mesa. «Renuncien a la herencia y lárguense». Los papeles se esparcieron por el mantel, derribando una copa de vino. Una mancha roja se extendió lentamente por el mantel blanco. «Firma antes de que sea demasiado tarde».
dijo Carla con la perezosa confianza de un hombre acostumbrado a salirse con la suya. Tenemos maneras de hacer que te arrepientas de tu terquedad. Marianne se levantó lentamente. Su rostro estaba pálido pero tranquilo. No conseguirás nada, nunca. ¿No te das cuenta de con quién te estás metiendo? Raúl también se levantó de un salto. Puedo destruir tu reputación, tu negocio. No, eres tú el que no lo entiende. Marianne recogió los papeles desperdigados. Te has metido con la familia equivocada. Se dirigió a la salida, pero se volvió en la puerta. Por cierto, ya he concertado una cita con un hombre que podría cambiar drásticamente tu destino. ¿Qué significa eso? Carla se arregló nerviosamente el pelo. Ya lo averiguarás. Marianne sonrió por primera vez aquella noche. Y sí, la factura del mantel estropeado te será enviada. Sofía la alcanzó en la puerta. Eso fue liberador, terminó Marianne. La primera vez que vi a los verdaderos, patéticos, mezquinos, obsesionados con el dinero. Salieron a la calle. El aire del atardecer estaba impregnado del aroma de las magnolias en flor. Del restaurante llegaban gritos ahogados. Raúl y Carla discutían por algo. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Sofía. A casa. Tenemos que hacer las maletas. Mañana es un gran día. En el taxi, Marianne se mantuvo erguida, mirando al frente. Había un vacío en su interior, pero no el vacío agonizante que la había atormentado durante las últimas semanas. Era el vacío de un campo quemado a punto de brotar de nuevo. ¿Sabes?, dijo Sofía mientras subían las escaleras del piso. Hoy tu padre estaría orgulloso de ti. Marianne se detuvo en el rellano. Siempre decía que la verdadera fuerza no estaba en el dinero, está en la capacidad de valerte por ti misma. En el piso, lo primero que hizo fue sacar la carta de su padre. Releyó las líneas familiares. Eres más fuerte de lo que crees. Ahora lo sé, papá, susurró. Ahora lo sé. Después de la tumultuosa escena del restaurante, Marianne se sintió extrañamente vacía. Cuando Sofía y ella regresaron al piso, lo primero que hizo fue quitarse los zapatos y hundirse en el mullido sillón junto a la ventana. Con los últimos rayos del sol poniente, las motas de polvo bailaban en el aire, creando una atmósfera casi mágica. Necesito beber algo tranquilizante. Sofía se dirigió a la cocina. Pronto se oyó el tintineo de las tazas y el aroma del té de manzanilla. ¿Sabes? Marianne se volvió hacia su amiga. Hoy me he dado cuenta de algo importante en el restaurante. Ambas no son más que mezquinas jugadoras que creen que pueden tirar del poder real. Sofía sonrió. ¿Y el verdadero poder es la familia Escalante? No es solo eso. Es la capacidad de enfrentarse al mal sin formar parte de él. Papá siempre lo entendió. Hablaron hasta bien entrada la noche. Sofía ayudaba a Marianne a hacer las maletas para un viaje a casa de su tío, mientras contaba historias divertidas sobre su vida en la galería, tratando de distraer a su amiga de sus pesados pensamientos. En algún momento sonó el timbre. En el umbral apareció un mensajero con un sobre. Dentro había fotografías de Marianne en distintos momentos de la última semana. En el estudio, en un café, en la calle. Adjunto a las fotos había una nota. ¿Crees que estás a salvo? ¡Bastardos! Sofía arrebató el sobre de las manos de su amiga. ¡Te han seguido! Marianne miró las fotos con calma. Es su última carta. Intentan intimidarme antes de la reunión con mi tío. ¿Tal vez deberíamos llamar a la policía? No, eso solo complicaría las cosas. Además, recogió las fotos y las tiró a la papelera. Pronto dejará de importar. Por la noche, Marianne no pudo dormir durante mucho tiempo. Su mente repetía los acontecimientos de la noche, las palabras de Raúl sobre formas de hacer que te arrepientas, el tono altanero de Carla. Pero en lugar de miedo, solo sentía determinación. Se levantó temprano por la mañana. Sofía ya había preparado el desayuno, croissants frescos,
ensalada de frutas, café fuerte. Debes comer bien antes de viajar, insistió su amiga. No es un viaje largo. Marianne cogió obedientemente un croissant. La comida por fin empezaba a tomar sabor. Era la primera vez que sentía hambre de verdad en muchos días. Te he reservado un billete para el tren diurno. Sofía le tendió un impreso. Será más seguro que viajar en coche. Gracias, por todo. Venga, habrías hecho lo mismo por mí. El timbre volvió a sonar. Esta vez era un mensajero del banco. Había que firmar unos papeles urgentemente. Marianne examinó los papeles. Raúl intentaba acceder a las cuentas a través de su abogado. No se da por vencido, dijo Sofía negando con la cabeza. Son sus últimos intentos. Marianne firmó la renuncia con confianza. Cuando se reúna con su tío, todo cambiará. Sacó el teléfono y marcó el número de Ramón. Tras el tercer pitido, le llegó su voz segura. Buenos días, nena. ¿Estás lista? Sí, tío. Me voy hoy. Bien. Te enviaré un coche a la estación de tren y no te preocupes por nada. Sé cómo resolver tu problema. Después de la conversación, Marianne sintió una oleada de energía. Empezó a empaquetar el resto de sus pertenencias, a comprobar sus documentos, como si se estuviera preparando para una nueva vida. Sofía la observó con una leve sonrisa. Has cambiado. Después de lo de ayer. Por fin me he dado cuenta de que no estoy sola. Marianne cerró la cremallera de su maleta. Todo este tiempo pensé que tenía que arreglármela sola, pero papá me dejó algo más que dinero. Me dejó una familia. Pasó brevemente por el estudio para dar los últimos pedidos y comprobar la colección. Laura la saludó con preocupación. Señora Ordóñez, el hombre de su marido vino esta mañana. Preguntó por los documentos financieros. Ahora no importa. Marianne miró los bocetos. Continúe con el trabajo como estaba previsto. Volveré en una semana y terminaremos la colección. Al salir del estudio, se topó con Carla. La amante de su marido estaba en la entrada, frotándose nerviosamente la correa de su bolso de diseño. «Estás cometiendo un error», empezó Carla. «Podríamos haber llegado a un acuerdo». Marianne la miró fríamente. «Dile a Raúl que se prepare para las sorpresas. Su vida está a punto de cambiar mucho». Se metió en un taxi, dejando a una confusa Carla en la acera. De camino a la estación de tren, envió un mensaje a su tío. Comprobando, se están poniendo nerviosos. La respuesta llegó al instante. Vale, deja que se pongan nerviosos. Pronto tendrán algo de qué preocuparse. En la estación de tren, Sofía abrazó con fuerza a su amiga. Ten cuidado y manténme informada. Lo haré, sonrió Marianne. No pierdas de vista el estudio. Y gracias por estar a mi lado. El tren salió lentamente de la estación. Marianne vio alejarse la figura de Sofía en el andén y los paisajes urbanos que le eran familiares. Se llevaba consigo no solo una maleta de pertenencias, sino también una firme convicción. El tiempo del sacrificio había pasado. Era hora de actuar. El tren llegó a su destino a última hora de la tarde. Un hombre alto y de traje austero esperaba a Mariana en el andén. «Señora Ordóñez, soy del señor Escalante. Sígame, por favor». El coche ejecutivo negro se puso en marcha con suavidad. Tras los cristales tintados se veían las luces de la ciudad nocturna, más silenciosa y tranquila que su metrópoli natal. El conductor permaneció en silencio, concentrado en la carretera. La mansión del tío Ramón estaba en un barrio de lujo, en una colina. Las enormes puertas de hierro forjado se abrieron en silencio, dejando pasar al coche. Magnolias, las flores favoritas de la difunta tía de Isabel, florecían a lo largo del camino de entrada. En la amplia escalinata de mármol la recibió Ramón Escalante, un hombre alto y esbelto, de pelo oscuro y canoso, y mirada penetrante en sus ojos castaños. Había una imperiosidad natural en su postura y en sus movimientos, la confianza de un hombre acostumbrado a mandar. «Marianne», abrió los brazos, «qué parecida eres a tu madre».
Ella se acurrucó contra su pecho, inhalando el aroma familiar del tabaco caro y la colonia de su infancia. Había algo de su padre en aquel abrazo, la misma fuerza, la misma fiabilidad. Entra. Ramón la condujo al interior de la casa. Debes estar cansada del camino. El espacioso vestíbulo estaba decorado en madera oscura y mármol. Retratos familiares asomaban por las paredes, varias generaciones de la familia Escalante. Marianne reconoció el retrato de su padre de joven. Se parecía mucho a su tío. «Tu habitación está lista», señaló Ramón subiendo la amplia escalera. «Pero primero tenemos que hablar». Su estudio estaba en la planta baja. Altas librerías, un enorme escritorio de caoba, sillones de cuero. Todo respiraba poder y riqueza. Sobre la mesa había una fotografía. Ramón, su hermano y la pequeña Marianne en un picnic familiar. «Siéntate», señaló una silla. «¿Whisky?» «No, gracias». Ramón se sirvió 2 dedos del líquido ámbar. «Cuéntamelo todo, desde el principio». Y Marianne contó sobre el enfriamiento gradual de su relación con Raúl, sobre sus primeras sospechas, sobre Carl, sobre la muerte de su padre y los acontecimientos que siguieron. Su tío escuchaba en silencio, tomando de vez en cuando un sorbo de whisky. Así que, este cachorro decidió hacerse con el dinero de nuestra familia. Su voz se volvió dura. Y ha utilizado a mi sobrina. Estaba ciega. Marianne bajó los ojos. No, Ramón sacudió la cabeza. Estabas enamorada. Son cosas distintas, pero ahora es el momento de actuar. Se levantó y se acercó a la ventana. Más allá del cristal se extendía un cuidado jardín iluminado por farolillos ornamentales. «Tu padre me llamó una semana antes de morir», dijo bruscamente. «Algo le preocupaba. Me pidió que cuidara de ti». Marianne se estremeció. ¿Sospechaba algo? Eduardo siempre fue perspicaz. Vio a través de la gente. Ramón volvió a la mesa. «Y no se fiaba de tu marido. Su intuición no le falló». Sacó una carpeta del cajón de su escritorio. «Investigué un poco sobre tu Raúl. ¿Sabes qué es lo interesante? En los últimos 3 meses se ha reunido con varias personas sospechosas. Corredores, prestamistas clandestinos, gente con pasados oscuros. ¿Por qué? Ya ha conseguido endeudarse. Grandes deudas. Al parecer preparando el terreno para su negocio», sonrió Ramón. «Salvo que a los acreedores no les gusta esperar». Extendió documentos sobre la mesa. Fotos, impresiones de transacciones bancarias, informes de investigadores privados. «Y su novia, la tal Carla», continuó el tío, «tiene un pasado interesante. Hace 3 años estuvo implicada en una gran estafa financiera. El caso se silenció, pero dejó un residuo». Marianne hojeó los documentos, sintiendo que una fría rabia crecía en su interior. «Lo planearon todo, desde el principio. Eso parece. Probablemente Raúl se enteró del estado de tu padre y decidió jugársela». Ramón se sentó a la mesa. Pero algo que no tuvo en cuenta es que contactó con la familia Escalante. «¿Qué sugieres?» «Tengo contactos en su empresa. Una llamada y su marido pierde su trabajo. Sin referencias, sin indemnización por despido». Ramón tamborileó con los dedos sobre la mesa. «Y entonces mi gente le explicará que es hora de desaparecer de su vida. Para siempre. ¿Puedes hacer eso?» «Nena, puedo hacer muchas cosas», sonrió, pero sus ojos permanecieron serios. «La cuestión es si estás preparada para tales medidas». Marianne se levantó y se acercó al retrato de su padre. «Sabes, todos estos meses he intentado ser buena, correcta, civilizada, y lo han usado en mi contra». «A veces hay que enseñar los dientes», asintió Ramón, «sobre todo cuando se trata con depredadores». «Haz lo que creas correcto», se volvió hacia su tío. «Confío en ti». Ramón cogió el teléfono. «¿Jorge?» «Sí, mañana empezamos la operación. Lo primero, un despido. Luego, una visita personal». Tras la conversación se dirigió a su sobrina. «Ahora vete a descansar. Mañana será un día interesante».
La habitación preparada para Marianne estaba en el primer piso. Una enorme cama con dosel, muebles antiguos, flores frescas en la mesilla de noche. La ventana daba a la ciudad de noche, que se extendía por debajo como un reguero de joyas sobre terciopelo negro. Marianne sacó su teléfono y envió un mensaje a Sofía. «Estoy aquí. El tío lo sabe todo. Empezamos mañana». La respuesta llegó casi de inmediato. «Aguanta, y que esos dos reciban su merecido». Llamaron a la puerta en silencio. Una anciana ama de llaves entró con una bandeja. «El señor Escalante me pidió que le trajera un té de hierbas. Le ayudará a dormir». Marianne dio las gracias y tomó una taza. El aroma a manzanilla y menta llenó la habitación. Se quedó de pie junto a la ventana, sorbiendo lentamente la bebida caliente y pensando en cómo había cambiado su vida en las últimas semanas. Su teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Raúl. «Espero que te des cuenta de lo que estás haciendo. Aún estás a tiempo de arreglarlo». Borró el mensaje sin contestar. ¿Qué diría cuando supiera que su destino ya estaba sellado? Que todos sus planes se estaban desmoronando ahora mismo mientras él profería sus amenazas. Se oyeron pasos en la habitación contigua. El tío Ramón también seguía despierto. Probablemente seguía haciendo llamadas, poniendo en marcha las palancas invisibles de su influencia. Marianne se sintió extrañamente tranquila. Por primera vez en mucho tiempo supo que estaba haciendo lo correcto. Por la mañana la despertaron unos golpes en la puerta. El ama de llaves traía el desayuno y periódicos frescos. Ramón la esperaba en el comedor, hojeando la correspondencia comercial. «¿Has dormido bien?» Levantó la vista de los periódicos. «Hoy va a haber muchas noticias. ¿Ya hay resultados?» «Pronto», sonrió. «Come, necesitarás fuerzas». Al otro lado de la ventana amanecía un nuevo día. Un día que iba a cambiar muchas cosas en la vida de Raúl Ordóñez y su ambiciosa amante. Pero ellos aún no lo sabían. El día comenzó como de costumbre en la mansión de Ramón Escalante. Mariana bajó a desayunar y se encontró a su tío leyendo la prensa matutina. El café recién hecho humeaba en una taza de porcelana fina, y sobre la mesa había jarrones con mermelada y pastas frescas. «Toma asiento». Ramón dejó el periódico a un lado. La operación ya ha empezado. Sacó su teléfono y le mostró a Marianne un mensaje. La primera fase ha concluido. El Consejo de Administración se reúne de urgencia. En ese momento, Jorge, el jefe de seguridad de su tío, entró en el despacho. Su estricto traje y porte militar inspiraban respeto. «Señor Escalante, todo está listo. Nuestros hombres están en sus puestos». Ramón asintió. «Comience, y manténganme informado cada media hora». Una hora después llegó un nuevo mensaje de Jorge. «El sujeto ha llegado a la oficina. La operación continúa según lo previsto». Al mismo tiempo, en la oficina de la empresa se desarrollaban los acontecimientos, que más tarde le contó Sofía a Marianne por boca de su amiga que trabajaba allí. Raúl apareció en la oficina como de costumbre, con un traje caro y una sonrisa de seguridad en sí mismo, pero se encontró con un ambiente inusual. Los empleados cuchicheaban, le lanzaban miradas extrañas y la secretaria le informó nerviosamente de que le esperaban en el despacho del director general. Todo el consejo de administración estaba reunido en el amplio despacho. Sobre la mesa había carpetas de documentos, los resultados de la auditoría que habían iniciado los hombres de Ramón. «Señor Ordóñez», habló seca y formalmente el director, «tenemos serias dudas sobre algunas de sus operaciones». Raúl intentó mantener la compostura, pero un tic nervioso bajo el ojo le delató. «¿De qué estamos hablando?» «Contratos ficticios, firmas falsificadas, fondos que desaparecen de las cuentas de los clientes». El director abrió carpeta tras carpeta. «¿Quiere explicarnos esto?» En ese momento entraron en la oficina dos hombres con trajes estrictos, representantes de seguridad. «¿Hay algún tipo de error?» Raúl empezó a perder los nervios. «Tengo todos los documentos necesarios».
Nosotros también tenemos documentos. El director colocó otra carpeta delante de él. Y eso no es lo que dicen. En el pasillo de la oficina, el personal se había reunido, observando a través de las paredes de cristal de la oficina cómo se desarrollaba el drama. Carla estaba entre ellos, frotándose nerviosamente la pulsera de la muñeca. Señor Ordóñez, la empresa se ve obligada a poner fin de inmediato a su colaboración con usted. La voz del director era tajante. Seguridad le acompañará a la salida. Sus efectos personales le serán entregados más tarde. Raúl se levantó de un salto. No puede hacer eso. Tengo un contrato que usted ha incumplido mediante multitud de acciones ilegales. El director pulsó un botón de su teléfono. Seguridad, escolten al señor Ordóñez a la salida. De vuelta en la mansión de Ramón, Mariana siguió la evolución de los acontecimientos a través de los mensajes de Jorge y las llamadas del informador. Está despedido, informó Ramón, colgando el teléfono. Sin indemnización y sin referencias, con papeleta de lobo en nuestra comunidad empresarial. ¿Y Carla? Oh, tenemos una sorpresa especial para ella, sonrió mi tío. Su pasado también saldrá a la luz, muy pronto. A la hora de comer, llegaron más mensajes. Raúl intentó ponerse en contacto con socios, pero todas las puertas estaban cerradas. Su teléfono no paraba de sonar con llamadas de acreedores. Alguien les había informado a IE de su despido. Sofía envió una foto de Raúl saliendo de la oficina, despeinado, con una caja de efectos personales en las manos. Carla le siguió, discutiendo apasionadamente con él. ¿De qué crees que están hablando?, preguntó Marián. Probablemente está exigiendo una explicación. Ramón se sirvió un whisky. Su plan también se está desmoronando. Sin trabajo, sin contactos, sin perspectivas, ya no le interesa a Raúl. Por la tarde llegó un mensaje del propio Raúl. ¿Has hecho esto? Te arrepentirás. Marián mostró el mensaje a su tío. No lo contestes, le aconsejó. Déjale sufrir. Es solo el principio. Por la tarde, la situación se agravaba. El banco congeló las cuentas de Raúl por transacciones sospechosas. Se suspendió su afiliación a un prestigioso club. Uno a uno, sus socios se negaron a reunirse con él. Tu marido resultó no ser tan listo, comentó Ramón durante la cena. Creía que podía jugar un doble juego indefinidamente. Siempre se creyó más listo que los demás. Marián dio un sorbo a su vino. Eso fue lo que le arruinó. Tarde esa noche, Sofía llamó. No vas a creer esto. Carla acaba de colgar un post en las redes sociales acusando a Raúl de todos los pecados capitales. Las ratas están huyendo del barco. Marián abrió la página de Carla. El largo post estaba moteado de acusaciones y excusas. Me engañó. No sabía nada de sus maquinaciones. Todo era un plan suyo. Qué predecible, comentó Ramón, mirando el post. Mañana será la primera en correr a declarar contra él. Por la noche, la mansión se sumió en el silencio, pero la luz del estudio de su tío seguía encendida. Marián bajó hasta él. ¿No puedes dormir? Ramón estaba hojeando unos papeles, pensando en lo rápido que han cambiado las cosas. Son negocios, cariño. Un día estás en un caballo y al siguiente en la tierra, sobre todo si construiste tu éxito sobre una mentira. El teléfono volvió a sonar. El número de Raúl. Marián silenció el sonido. De acuerdo, aprobó su tío. Deja que se ponga nervioso. Mañana tendrá otra sorpresa. ¿De qué tipo? Ya la verás. Ahora vete a la cama. Necesitas fuerzas. Al subir a su habitación, Marián se sintió extrañamente tranquila. La venganza no le producía placer, pero restablecer la justicia, sí. Recordó las palabras de su padre en su última carta. No es oro todo lo que reluce. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de un número desconocido. Han entrado en pánico. El sujeto ha salido del piso y se dirige al centro. La vigilancia continúa. Marián reenvió el mensaje a su tío. La respuesta llegó al instante.
Todo va según lo previsto. Mañana será el golpe final. La mañana del último día de la operación estaba nublada. Pesadas nubes se cernían sobre la ciudad, prometiendo una tormenta. Marianne se despertó temprano con el ruido de los coches que se acercaban a la mansión. Al mirar por la ventana, vio 3 todoterrenos negros en la puerta principal. De ellos bajaron hombres corpulentos con trajes oscuros, el equipo de seguridad personal del tío Ramón. «Buenos días», la saludó su tío mientras bajaba a desayunar. ¿Lista para el acto final? Sobre la mesa había impresiones recientes, los informes de vigilancia de Raúl. Tras el despido de ayer, había estado dando vueltas por la ciudad intentando encontrar apoyo de antiguos socios, pero había sido rechazado en todas partes. Pasó la noche en un motel barato de las afueras. Ramón hojeó los papeles. Carla está con él. Parece que no tienen a dónde ir. He ordenado bloquear sus tarjetas de crédito. Jorge entró en el despacho con un nuevo informe. El sujeto está despierto e intenta contactar con antiguos compañeros. Sin éxito. Su teléfono está intervenido, está en pánico. Ramón asintió satisfecho. Hora del golpe final. Jorge, envía un equipo. Mariana observó cómo los todoterrenos abandonaban uno a uno los terrenos de la mansión. A la luz de la mañana, sus armatostes negros parecían especialmente ominosos. «¿Qué van a hacer?», preguntó a su tío. «Explicarle a tu marido las reglas del juego». Ramón se sirvió un poco de café, muy lúcidamente. 1 hora después llegó el primer mensaje del equipo. El objetivo ha sido localizado. Proceder. En un motel barato de las afueras de la ciudad se desarrollaban los acontecimientos que Jorge relataría más tarde a Mariana. Raúl y Carla estaban haciendo las maletas, planeando abandonar la ciudad, cuando llamaron a su habitación. En la puerta había 4 hombres de traje negro. Sin más preámbulos entraron en la habitación. Carla se escondió en un rincón, y Raúl intentó fingir confianza. «¿Quiénes sois? ¿Qué quieren?» «Tome asiento, señor Ordóñez». El mayor del grupo señaló la cama. «Estamos teniendo una conversación seria». Durante los siguientes 20 minutos le explicaron a Raúl su situación con todo lujo de detalles, de cómo todas sus maquinaciones estaban documentadas, de cómo sus deudas habían sido compradas y ahora pertenecían a un hombre al que más le valía no andarse con chiquitas, sobre el hecho de que su única oportunidad de evitar serios problemas era desaparecer de la vida de Marianne para siempre. «Se le dan 24 horas», terminó el hombre mayor. «Abandona la ciudad y olvida la existencia de la señora Escalante. Si intentas contactar con ella o causarle algún problema, la próxima conversación será mucho menos agradable». En la mansión de Ramón, Mariana recibía noticias cada media hora. Sofía también estaba en la operación, transmitiendo información de sus fuentes. «Están en pánico total», informó su amiga por teléfono. «Carla ya ha reservado un billete de avión. Parece que va a dejar a Raúl al primer problema serio». Ramón escuchó esta noticia con satisfacción. «Qué previsible. Las ratas siempre son las primeras en abandonar un barco que se hunde». A la hora de comer llegó un mensaje de los vigilantes. Raúl y Carla abandonaban el motel a toda prisa. Sus pertenencias se amontonaban en el viejo sedán de Raúl, lo único que le quedaba tras congelar sus cuentas. «Se dirigen al aeropuerto», informó Jorge. «Parece que han hecho caso del consejo». Marianne estaba de pie junto a la ventana de la oficina, observando las pesadas nubes que surcaban el cielo. Una extraña sensación de desolación y liberación al mismo tiempo la invadió. «¿En qué estás pensando?», preguntó Ramón, acercándose a ella. «En lo rápido que puede desmoronarse una vida construida sobre mentiras». Fue su elección. Su tío le puso una mano en el hombro. Eligió la codicia antes que el amor. Por la noche llegó la confirmación final. Carla había embarcado en un vuelo a Europa. Raúl, que se había quedado solo, salió de la ciudad por la autopista del norte. La vigilancia continuó hasta que su coche desapareció en el horizonte.
Caso cerrado, anunció Jorge, cerrando la carpeta del informe. No volverán a molestar a la señora Escalante. Mariana estaba sentada en el despacho de su tío cuando llegó el último mensaje de Raúl. Tú ganas. Ya me voy. Espero que estés contenta. Le enseñó el mensaje a Ramón. Típico manipulador, comentó. Hasta el último momento intentando hacerte sentir culpable. No me siento culpable. Marian borró el mensaje. Solo alivio. Aquella noche, tarde, ella y su tío estaban sentados en la terraza. Por fin había estallado una tormenta. Fuertes gotas tamborileaban sobre el toldo, relámpagos surcaban el cielo. ¿Y ahora qué?, preguntó Marian. Ahora vuelves a casa, seguirás trabajando en tu colección, seguirás adelante con tu vida, sonrió Ramón. Y yo siempre estaré aquí para ti si me necesitas. Sofía envió las últimas noticias. El piso donde vivían Raúl y Carla estaba vacío. Habían conseguido llevarse solo lo imprescindible, dejando atrás su antigua vida. «Sabes», dijo Marian, mirando los relámpagos que destellaban a lo lejos, «papá tenía razón. Escribió en su última carta que soy más fuerte de lo que creo. Eduardo siempre sabía lo que decía». Ramón levantó su copa. «Por la familia Escalante». Esa noche, Mariana por fin durmió tranquila. La tormenta iba amainando poco a poco, llevándose consigo los últimos vestigios de su vida pasada. Le esperaba un nuevo día y nuevas oportunidades. Por la mañana, Mariana recogió sus cosas. Era hora de volver a casa, al trabajo, a su vida familiar. Solo que ahora esa vida era completamente suya, sin mentiras, sin manipulaciones, sin traiciones. «Gracias», se despidió de su tío con un abrazo. «De nada, cariño». Ramón le besó la frente. «Cuídate mucho. Y recuerda, siempre puedes contar conmigo». El conductor ya estaba esperando en el coche, listo para llevarla a la estación de tren. Marian miró por última vez la mansión que se había convertido en su refugio en los momentos de necesidad.